Dios siempre tiene algo bueno para su pueblo, amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Si usted no está contento, tiene que ver qué es lo que está pasando. Tiene que revisarse a ver qué es lo que... ¿Quién es el que está en su vida? Porque la palabra dice que el corazón que tiene a Cristo no puede estar triste, amén. Bueno, entonces, hermano, hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, me ha tocado compartir el mensaje. Es un privilegio que Dios nos permite siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, que podamos predicar su palabra, amén. Porque la palabra es poder de Dios. Y es la palabra quien nos cambia, quien nos transforma, quien nos limpia. Entonces, en esta noche, primeramente, pues vamos a orar, pedirle a Dios que tome el control de su palabra y que no sea el hombre, porque el hombre no tiene que enseñar. El hombre no tiene de dónde enseñarle al otro hombre palabras de edificación, palabras del cielo, sino el Espíritu Santo es quien nos enseña, amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Dios mío. Padre Santo, en este momento, Dios mío, va a ser leída, Padre, tu palabra. Dios mío, te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que hoy nos enseñes, Padre Santo. Enséñanos, Dios mío, límpianos, Padre, purifícanos, lávanos, Señor. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, Dios mío. Quita, Señor amado, toda palabra, Dios mío, del hombre, y pon, Padre Santo, tus palabras, Dios mío. Señor, que seas tú, Dios mío, permitiéndome, Señor, en este día, poder, Señor amado, compartir tu palabra, Dios mío, con mis hermanos, Señor, con esta iglesia, Padre Santo. Señor, concédeme, Dios mío, el denuedo, Padre, para que sea, Dios mío, tu Santo Espíritu, Señor, la elocuencia, Padre, para que tu Santo Espíritu sea glorificado, Dios mío, sea glorificando a Cristo, Señor amado. Dios mío, en este momento proclamamos, Señor, libertad en nuestras vidas, Padre. Danos el entendimiento, Padre. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales para que podamos comprender tu palabra, Dios mío. Señor, y la gloria, Padre, la honra, Dios mío, es para ti, Señor amado, porque eres el único digno de recibir, Señor, toda gloria, toda honra, Padre. Dios mío, llévate, Señor amado, llévate de nuestras vidas, llévate de esta iglesia, todo lo que no es tuyo, Padre, todo, Dios mío, lo que no proviene de ti, Señor amado. Que sean, Señor, esparcidos tus enemigos, Padre de la gloria. Y Dios mío, y seas tú glorificándote, Padre. Dios mío, tu palabra, Señor amado, es más cortante, Señor, que una espada, Dios mío, de doble filo, Padre Santo. Que a través de tu palabra, Dios mío, nuestras vidas sean renovadas, Padre, que a través de tu palabra, Dios mío, las cadenas se caigan, Señor, que se vaya el cansancio, Dios mío, que se vaya la tristeza, Dios mío, el desánimo, Padre, y cada día, Señor, nos lleves, Padre, a corrientes, Dios mío, a corrientes de agua, Señor amado, que cada día tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Qué bueno. Bueno, hermano, vamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo 8. Y versículo 11. Cuando usted lo tenga, diga amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hermano, dice la palabra cuídate. Pueden sentarse. Dice la palabra cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esta noche el mensaje
lo he titulado "No solo de pan vive el hombre". Así que dígale que está a su lado, no solo de pan vive el hombre. Gloria a Dios, a su nombre. Hermanos, vemos que el pueblo de Israel pasó por un proceso que hoy en día vino a ser ejemplo para todos nosotros, para todos los cristianos, aún de los que se van a convertir, que están en la promesa. Eso es un ejemplo vivo del trato de Dios con su pueblo, con sus hijos. Ese es el trato que Dios nos ha dicho. Miren, aquí tienen el ejemplo. Esto que pasó al pueblo de Israel también usted lo va a vivir, y yo también lo voy a vivir. Si no, de pronto puede ser de una manera diferente, porque tal vez hoy no vamos a estar en un desierto literal, ¿no? Pero puede haber un desierto espiritual. Pero sí vamos a estar, no por lo menos no recibiendo maná, pero vamos a estar recibiendo otras bendiciones. Igual sigue siendo el mismo trato de Dios para con su iglesia. Entonces la palabra nos exhorta a que nos cuidemos de nunca olvidarnos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es fácil, darle gracias a Dios cuando uno lo tiene todo. Es muy fácil. Cuando uno tiene todas las cosas solucionadas, que no tiene necesidad de nada, es muy fácil. Es fácil uno, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, santo es el Señor. Pero y cuando estamos en las situaciones difíciles, ahí es cuando se ve de qué es que está hecho su corazón. Y qué es lo que usted dice, lo tanto que dice que yo amo a Dios. Y muchas veces somos así. Muchas veces una de las armas que Satanás utiliza es el desánimo. Y el desánimo en los cristianos, Dios mío, o sea, causa muchas tragedias. Aún hombres de Dios se han perdido por el desánimo. David pecó en un momento de pasividad, en un momento, no sé, tal vez estaba de ociosidad, estaba descansando. Bueno, pero un hombre de guerra, un hombre que había luchado con Goliat, o sea, ese tipo le gustaba la guerra, a David le gustaba la guerra. Le gustaba estar en el frente de batalla. Entonces yo me pregunto, y muchas personas se preguntan, ¿qué hacía David ahí en su casa? ¿Qué hacía? Parado en el balcón. Parado en el balcón ahí, durmiendo hasta la tarde. Y mirando a los patios ajenos. Entonces, hermano, algo estaba pasando ahí. Y eso fue el arma que Satanás utilizó. Alguna estrategia hizo para que David estuviera ahí y no estuviera allá batallando. Entonces, mis hermanos, cuando todo marcha bien, gloria a Dios, aleluya, vive Cristo por los siglos. Pero cuando las cosas empiezan a apretarse, bueno, vamos a ver qué pasa. Moisés fue un siervo fiel del Señor. Fue un siervo valiente, prudente y orador, muchas otras características que podemos atribuirle a Moisés. Sin embargo, Moisés no fue perfecto. Anoche estaba compartiendo con unos hermanos allá en Cartagena y hablábamos justamente de Moisés y de hombres de la Biblia. Ningún hombre en la Biblia, y búsquemelo, ningún hombre como tal fue perfecto, ninguno. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que era todo hombre y todo Dios. O sea, era Dios en un cuerpo como el nuestro. De resto, todos los hombres tuvieron errores. Moisés no santificó a Dios y no vio la tierra que Dios le tenía preparada. Amén. Era un hombre que le decía a Dios, arrepiéntete de lo que has determinado para este pueblo. Claro. Y fíjese que a pesar de ser el hombre más manso sobre la tierra, también falló. Hoy en día, mis hermanos,
Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos. Solamente está buscando hombres y mujeres que tengan disposición. ¿Disposición para qué? Para obedecer la palabra de Dios, porque no somos perfectos. Yo mismo tengo muchísimos errores, cosas que tengo que cambiar, cosas con las que Dios tiene que tratar. Pero lo importante es que yo cada día confieso mis pecados y le digo, Dios mío, ayúdame a poder salir de estas cosas. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, hay un título que dice, la buena tierra que han de poseer. Y el verso 1 dice lo siguiente, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mire que Moisés aquí le hace una advertencia al pueblo. ¿Cuál es esa advertencia? Dice, cuidaréis. Cuidaréis. En la palabra, mis hermanos, vemos muchas promesas. Promesas de Dios. Hay unas promesas que son de tipo condicional y hay otras que no. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con David y le dijo que nunca faltaría quien se sentare en el trono de Israel, de su descendencia, de su linaje. Eso es una promesa que Dios le hizo a David. Y no era una promesa condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no importaba lo que pasara. Él iba a mantener su palabra, porque Él es Dios y Dios no puede ser burlado. Dios no se niega a sí mismo. La palabra de Dios se cumple, porque la habló la boca de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta promesa que Dios le da anterior en los libros anteriores al pueblo de Israel, esta promesa sí era condicional. ¿Por qué? Porque Dios aquí le estaba diciendo al pueblo, bueno, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a esta tierra tan bonita. Y hoy nos dice a nosotros, les voy a dar bendiciones. Aquel que no tenga casa propia, les voy a dar esa casa propia. No es que estoy promoviendo aquí la prosperidad, no. Que Jehová reprenda al diablo y que Dios nos guarde. Pero sí, hermano, yo le digo una cosa. Una cosa es la prosperidad y otra cosa son las bendiciones de Dios. Quien diga que el cristiano tiene que vivir arruinado está en apostasía y está diciendo mentiras, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que Dios nos va a bendecir. Y seremos, exacto, que nos va a bendecir, nosotros seremos de bendición, que no prestaremos, sino que pediremos, que no prestaremos, sino que daremos prestado, o prestaremos, ¿ya? En este caso, Moisés le dice, cuidaréis de poner por obra. Entonces, aquí Dios le dice, bueno, yo les voy a dar esto, pero ustedes tienen que cumplir con estos punticos, con estas cositas. Si ustedes no cumplen, mis hijos, olvídense de las cosas. Y luego dice verso 2, ya les dijo cuidaréis. Ahora les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Esto es tremendo. Hermano, usted se acuerda, o sea, todas las cosas que Dios ha hecho en su vida, ¿se acuerda de todas? Yo no creo que se acuerde de todas. De tantas cosas Dios nos ha librado que aún nosotros mismos no nos hemos dado cuenta.
Yo anoche, diga hermana, amén, amén. Yo le decía ayer a una hermana, porque, bueno, Dios es bueno y Dios nos sorprende. A mí Dios siempre me sorprende y le doy la gloria a Cristo por eso. Yo ayer que viajé a Cartagena, casi a mitad del camino, me acordé que las llaves del apartamento se me habían quedado acá. Y yo dije, Dios mío, entonces yo ¿cómo voy a abrir? Me dice una tía, bueno, no te quedas en mi casa. Pero yo quería ir a mi casa porque yo quería terminar de preparar el mensaje que tenía que dar hoy y quería tener mi tiempo, mi espacio, porque allá iba a estar solo, iba a poder orar con tranquilidad. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo se me va a quedar esas llaves? ¿Cómo se me van a quedar esas llaves? Bueno, en última dije, bueno, gloria a Dios, ¿qué más puede hacer uno? Gloria a Dios. Llego a Cartagena, cuando voy entrando a la calle donde vive la tía con la que iba, un vidrio ha roto la llanta, que le hizo tremenda raja a la llanta, casi que dañó la llanta. Acabando de llegar apenas a Cartagena, yo respiré y dije, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Primero las llaves, luego la llanta del carro que se daña. Total, yo fui a un taller, bueno, la llanta la arreglaron, gracias a Dios, y me fui donde unos hermanos, a visitar a esos hermanos, unos hermanos de la iglesia allá. Cuando llego, pues, en su nueva casa, me pongo ahí a hablar con ellos, a compartir ciertas cosas, de cómo iban las cosas allá en la iglesia y todo eso. Bueno, y hablar de las cosas que de pronto Dios nos ha estado últimamente mostrando, enseñando. Y en eso ha llegado la vecina. La señora entró y saludó. Dios le bendiga. Bueno, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Resulta que la señora es cristiana, la que vive al lado de mi amigo. Nosotros seguimos hablando y ya cuando yo me iba, dice mi amigo, mi hermano, dice, Jesús, ven que te voy a presentar acá a esta hermana. Me presenta a la hermana, mucho gusto, bueno, mucho gusto. Ajá, y empezamos a hablar, entramos en el tema, yo le dije, no, yo soy de la Unión. Ay, padre, si yo soy de ahí mismo. ¿Y de dónde es usted? De Molinero. Usted no conocerá a mi mamá. Yo dije, hombre, no sé. De pronto, ella me dijo el nombre de la mamá. Yo le dije, la verdad es que yo no he escuchado. De pronto sí, pero como uno de pronto se va y tanto tiempo uno viviendo por fuera, a uno se le olvida. Es que ni el nombre de la hermana me acuerdo. Porque ahorita lo que voy a pasar a contarle es una bendición. Entonces empiezo yo a hablar con la hermana. Hombre, hermana, qué bueno, me alegra. Sí. Empezamos a hablar. Vea, y esa señora empezó, mientras yo le estaba hablando ciertas cosas, yo le estaba contando un poco de mi vida, de las experiencias, digamos, de mi testimonio, de cómo había tenido unas experiencias con Dios y cómo había estado apartado tanto tiempo de Dios. Y que Dios durante ese tiempo, que yo soy consciente que Dios me guardó. Y esa señora empezó a sentir el Espíritu Santo y eso se estremecía ahí. Y yo y mis ojos viendo aquello. O sea, la señora empezó a sentir el Espíritu de Dios ahí. Yo también lo sentía, sino que yo no dije nada. Me quedé calladito ahí y seguía contando. Y en eso me dice esa hermana, me pregunta, ¿y tú sabes que Dios te ha traído aquí con un propósito? Yo le dije, hombre, hermana, me imagino que sí, porque nada de lo que nos pasa es casualidad. Yo no sé, la verdad, pero me imagino que sí. Dios te ha traído aquí con un propósito y yo necesito orar por ti. Efectivamente, esa hermana ora por mí y la verdad fue tremendo lo que pasó. De mucha bendición, que de pronto ahora no voy a entrar en detalle, pero el punto al que quiero llegar es que muchas veces
una cosa pensamos nosotros, otra cosa es la que Dios tiene preparada. Por eso le digo que, ¿qué hacemos nosotros diciendo, renegando? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Pero no sabemos que Dios tiene. Claro, amén. Pero sí, yo que ayuno, que me metí una semana de ayuno y veo las cosas es de mal en peor. Pero hermano, algo tiene Dios preparado. Y por eso, mire que Dios lleva a Israel, al pueblo de Israel, 40 años por ese camino. Un camino terrible, camino duro de muchas pruebas, con lucha. A Moisés, bueno, por la misericordia de Dios, no lo apedrearon, no lo mataron, porque el pueblo se levantó contra Moisés muchas veces. Y mejor dicho, y Moisés, ¿qué hacía Moisés? Guardaba silencio y se iba allá a humillarse delante de Dios a orar. Pero ese pueblo era tremendo. Aleluya. Entonces, sí, y entonces Dios lleva al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel somos nosotros. Somos ese pueblo escogido. Entonces, Dios nos lleva a veces a esas situaciones. ¿Para qué? Para afligirnos. Aunque suene duro, aunque usted quiera decir que Dios es malo, pero es así. Dios nos lleva para afligirnos al desierto. Nos lleva para afligirnos. ¿Para qué? Para probarnos. Porque si usted ve la vida de un militar o de cualquier persona que tenga un cargo importante, esa persona no va a llegar a ese cargo importante porque sí, sino que tiene que pasar unas pruebas, y que a medida que vaya pasando esas pruebas, le van dando más responsabilidades, pero tiene que pagar un precio, tiene que pasar un proceso. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces Dios nos lleva ya a la situación difícil. O sea, Dios nos humilla. ¿Nos humilla para qué? Para que uno aprenda que no solamente de pan vive el hombre. Aprenda que Dios es soberano. La palabra dice que Dios al hijo que ama lo corrige, ¿cierto? Y mire lo que Dios quería saber. Él quería saber en el verso 2 lo que había en el corazón del pueblo. ¿Qué había en ese corazón? ¿Cómo? Claro, para ver de qué estaba hecho su fe. Sí, porque como al principio lo dije, hombre, muchas veces cuando tenemos todas las cosas resueltas, viva Dios. Todo es alegría, todo es paz. Pero cuando nos lleva al desierto, ahí viene de pronto para probarnos, ahí viene la situación. Entonces, hermano, dice que él quería saber si iban a guardar o no sus mandamientos. Y el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Mire eso, tremendo. Te afligió. A mí muchas veces Dios me ha afligido. Tiempo sin tener un empleo. Muchas cosas. Muchísimas cosas, así como todos ustedes. Pruebas. Gracias a Dios yo casi nunca me he enfermado. Para la gloria de Dios, pero sí pruebas en otras cosas. Entonces mire que Dios muchas veces nos aflige y nos hace tener hambre. Entonces se está apretando el bolsillo. ¿Y dónde está la plata? Esa hermana me contaba anoche allá en Cartagena, me contaba que ella estuvo 2 años sin empleo, con 3 hijos, 2 años sin empleo. Y creo que no sé, porque el esposo no lo vi por ahí, creo que de pronto puede ser madre soltera. Madre soltera. Me dice, hermano, yo tuve un tiempo
Fueron 2 años sin trabajo. Y una persona con hijos no es lo mismo que aquel que no tiene responsabilidad. Y ella decía, pero Dios siempre mandaba un ángel con la plata del arriendo. Aquí está el arriendo. Hermano, en mi casa la comida nunca escaseó. Gloria a Dios. ¿Cómo? No sé, la verdad no me pregunte. Pero la comida nunca escaseó, me decía la hermana. Y ella oraba y decía, Señor, Dios mío, ayúdame, mira, Señor. Y ella se metió con Dios, se metió a orar. Luego, hermanos, entendió el propósito, que ahora lo vamos a ver, ahorita, vamos a ver el propósito por el cual Dios le permitió estar ese tiempo así. Entonces, mis hermanos, Él nos hace tener hambre, Él nos aflige, pero también nos sustenta. Amén. Porque la palabra dice que Dios no pone carga que no podamos sobrellevar, sino que Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. De pronto, la hermana Rufa puede aguantar más pruebas que la hermana María del Socorro. O yo puedo aguantar menos que el hermano Toño. Entonces, de pronto tú puedes aguantar más cosas que yo. Pero Dios sabe hasta dónde podemos nosotros. Y de ahí no se pasa. Porque Él dice, si me paso de aquí, lo perdí. Y Dios nos ama. Y Dios nos ama. Ese caso de Job. Él se apartó de Dios. Pero ese caso de Job, es que Job es un hombre como ningún otro hombre. O sea, el caso de Job, yo digo que eso es un ejemplo. ¿De qué estaba hecho ese hombre? Ese hombre tenía una fe impresionante. Ese hombre tenía un amor por Dios impresionante. Lo que pasó Job es tremendo. De hecho, el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Es el más antiguo. Pero así como Job, Dios sabía hasta dónde podía. Y por eso cuando Satanás lo va a acusar, oye, pero mira, si tú lo tienes rodeado, Dios le dijo, no te preocupes, yo le quito mi cerco, se lo quito. Hágale. Pero Dios sabía. Si Dios sabe que no aguanta, no le dice eso. Espérate, cálmate. ¿Sí? Claro, Dios nos conoce. Gloria a Dios. Entonces, Dios sustentó a ese pueblo. Sustentó a ese pueblo con maná. Una comida que nunca habíamos visto. Nunca había visto el pueblo. Y dice que ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, versículo 4, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Mire, tremendo. O sea, Dios quiso enseñarle al pueblo, que aunque el alimento falte, que aunque muchas veces el alimento falte en nuestros hogares, que aunque muchas veces falte el empleo, que aunque muchas veces falten muchas cosas que anhelamos o que necesitamos, porque una cosa es pedir para nuestros deleites y otra cosa es pedir lo que verdaderamente estamos necesitando. Eso es muy diferente. La palabra habla de eso claramente, ¿ya? Que muchas veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Pero hermana y hermano, muchas veces pedimos porque de verdad lo necesitamos, porque de verdad lo necesitamos. Y Dios, que quería enseñarle a su pueblo, ¿y qué nos quiere hoy enseñar Dios? Que aunque el alimento falte, que aunque falte el empleo, que aunque falte la casa, que aunque falte el dinero, las promesas de Dios están allí. Dios quiere enseñarnos hoy que tenemos que confiar en sus promesas, no en lo que estamos viendo, no en lo que nuestro ojo ve, sino en las promesas de Dios. Porque la palabra dice
o sea, si tú crees en esta palabra, si tú la crees, si tú confiesas esta palabra, Dios no puede fallar, porque Dios no deja caer su palabra. Él respalda su palabra. Aleluya. Dios respalda su palabra. Entonces, hermano, si vamos al verso 5, dice ahí, reconoce. Empieza así, reconoce. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros, reconoce. Reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Me sorprendía cuando estudiaba esto, porque dice que como castiga, así Jehová tu Dios te castiga. Ahí no dice, así como te castigó, o así como los castigó. No habla en tiempo pasado. ¿Se dieron cuenta? Gloria a Dios. Y yo decía, Dios mío, es que aquí nos está diciendo que así que como castiga el hombre, el padre a su hijo, así Jehová nos castiga. Entonces esa palabra no se ha caído. Eso no ha vencido. Eso no ha pasado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que la lea está ahí. Y yo, Dios mío, yo decía, tremendo esto. Que Dios sabe. Él sabe. Dios es sabio, Padre de la sabiduría. Entonces, dice que castiga. O sea que Dios a nosotros nos va a castigar muchas veces. El papá, cuando el hijo está muy intenso, lo castiga. De alguna manera lo castiga. El que lo quiere, pues. El papá que quiera al hijo. Porque el que no, deja que siga haciendo su fechoría y todo lo que quiera hacer. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a seguir leyendo en el versículo 12 del capítulo 8. Mire lo que dice aquí. Ya leímos y ya estuvimos mirando las cosas por las cuales Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida. Y bueno, muchas veces cuando el hombre tiene más, y eso es lo que Dios quiere muchas veces evitarnos, porque Dios nos conoce. Por lo menos yo les confieso, yo soy orgulloso. Y yo digo, Dios mío, mira, ese orgullo que está ahí, Señor, como que quítalo. Porque uno sabe, hermano, hay muchos orgullosos callados. Usted dice, yo no soy orgulloso. Por dentro es bien orgulloso, sino que no lo demuestra, no lo expresa. Pero ¿cuánta gente orgullosa no hay hoy en el pueblo de Dios? Aleluya. Aleluya. Es que hermano, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que muchas veces tenemos el orgullo, pero no lo confesamos. Porque nos vemos ahí que de pronto vivimos bien, pero soy sencillo. Pero la palabra dice que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Claro, es que eso es lo bonito de Dios, que Dios nos desnuda. Por eso, hermano, es que uno tiene que tener cuidado de lo que habla. Mire que el mismo Pedro, ese fue tremendo hombre de Dios, pero tenía un carácter. Pedro tenía un carácter fuerte. Y era un tipo, mejor dicho, como dicen por ahí, mal encarado. Pedro y otra cosa, que era muy boca floja, oye, eso era, mejor dicho, así. ¡Ay, hay uno! ¡Aquí está! Yo voy. Vamos a orar hasta las 10. Aquí estoy yo. ¿Qué pasó? Que Jesús le dijo, hoy, esta noche, todos se alertarán, se escandalizarán por causa de mí.
porque se cumplirá aquella palabra que dice que herirán al pastor y sus ovejas se dispersarían, ¿cierto? ¿Y qué dijo Pedro? No, yo soy capaz de morir contigo, si me toca morir por ti, yo muero, o yo, y más atrás el resto, yo también, no, yo tampoco, porque si uno habla, toditos se van por ahí. Cuídese de eso, cuídese de estar siguiéndole las aguas al otro hermano, piense bien. Oye, el pueblo de Dios, hay mucha gente que dice amén a todo. Pueden estar leyendo una cosa que no está en la palabra y dicen amén. Cuídese de eso. Y como Jesús es maravilloso y es bueno, dice, Pedrito, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado. Imagínese, me habrás negado. Me habrás negado. Entonces, y más adelante, vuelve otra vez y dice, no, yo no. Y así es Dios. Por eso le digo, hay mucho orgullo hoy en nosotros. Hay mucho orgullo por todo. Y eso es lo que Dios quiere, así es, amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros dejemos, el orgullo. Porque muchas veces por el orgullo, entonces le robamos la gloria a Dios. Y ya la gente no ve a Dios, sino ve al hombre. Y no me diga que no, que usted Dios lo empieza a usar y usted como si nada, usted sigue ahí manso. No me diga eso, porque eso es falso. No me diga eso. Dios nos empieza a usar y ya como que caminamos diferente. Miramos diferente y las cosas son diferentes. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado muchas veces. Dios quiere que su pueblo se despoje, que nos despojemos del orgullo. Lea ahí el versículo 12 y miremos lo que dice. Mire, no suceda. Sí, no suceda. Pero cuando iba a decir, no sea que cuando Dios nos bendiga, o no suceda más bien, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué pasa? Aquí está el problema. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios quiere el mal para nosotros? Entonces por eso es que muchas veces Dios no nos da las cosas, porque Dios sabe que en nosotros hay orgullo. Por ejemplo, ¿cómo Dios a mí me puede dar una unción fresca, por ejemplo, para predicar, si Él sabe que yo todavía no estoy preparado? O cómo Dios nos puede dar un empleo en mi caso, que estoy sin empleo. ¿Cómo Dios me puede dar un empleo si Él sabe que enseguidita, Dios mío, Padre, gracias estoy por este día, amén, y a dormir? Exacto. Pero es así. Aunque duela, aunque no nos guste, es así. Y esta palabra, yo veía, sí, no es lo mismo. Y yo veía una foto de mi vida aquí en esta palabra. Y esta palabra, mire qué bueno es Dios. Cuando le vuelvo a lo que les estaba comentando, ¿por dónde iba? Sí, ¿por dónde quedé? Que ahorita les contaba. Y entonces Dios me da dos palabras. Y yo veía una foto de mi vida en esta palabra. Una foto. Porque la palabra primeramente tiene que hablarte a ti. Si la palabra, ¿cómo? Ya tú estabas reflejado en la palabra. Claro, por algo Dios me la dio. Y yo tenía de pronto otra palabra. Claro, yo tenía muchas palabras de todas las cosas que Dios muchas veces me habla, que yo estudio. Pero yo siempre tengo el cuidado de ir primero a orar y pedir a Dios cuál es el mensaje que Dios quiere traer a mi vida. Si usted no vive esa palabra, o sea, si usted no está pasando esa palabra, en vano se para aquí a predicar, porque está hablando palabras vacías, exacto, vanas, porque es que la palabra no está haciendo efecto en la vida de uno.
Y es la palabra, esta misma palabra que predicamos aquí, es la misma palabra que tiene que hacerse rema en nuestras vidas, que tiene que hacerse una realidad. Y Dios muchas veces, yo cuando me reconcilié con Dios, Dios me dio una palabra. Y el día que se la compartí a alguien, él me dijo, Dios mío, tremendo, a ti Dios te habla claritico. Es que yo leí esa palabra y todo lo que me pasó, todo, primero una situación, después otra, todo eso estaba ahí. ¿Oyó? Entonces, mire lo que pasa. Iba a decir algo de la hermana. Bueno, entonces Dios me da esta palabra, yo me veo aquí, me veo reflejado aquí, pero fue de tremenda bendición, o sea, incluso Dios anoche sanó mi corazón de muchas cosas, le doy la gloria a Dios por eso. Y yo decía, oiga hermana, Dios mío, es que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque una cosa pensaba yo, fíjese que todas estas cosas que pasaron en la tarde, de que se me quedan las llaves, de que el carro se me daña, todas estas cosas pasaron por un propósito, que era que Dios quería que yo fuera hasta allá a recibir una palabra que Él me iba a dar y a recibir una bendición. Y yo le decía, y una hermana me decía, bueno, anoche que después voy donde otra hermana me decía, ay Jesús, los pensamientos de uno, porque uno piensa, ahorita voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, o voy a ir allá y voy a hacer esto. Pero Dios no lo manda por ahí, sino que lo cambia, lo desvía. ¿Para qué? Dios sabe. Dios sabe para qué. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios no hagas esto? Yo no creo que usted se atreva, ni yo me atrevo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas que Dios hace, tienen un propósito. Mire que en el versículo 16, la última parte dice, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Léalo allí en su Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para a la postre hacerte bien. Gloria a Dios. Para que al final recibamos la bendición. Y por eso es que nos pasan estas cosas. Y por eso es que muchas veces, ¿pero qué está pasando? Y entonces nosotros ignoramos que es que Dios está preparando algo más grande, que Dios tiene una bendición. Claro, Dios tiene que limar las asperezas que hay en nosotros. Entonces fíjese, todas las pruebas que nos pasan. Amén. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una aclaración, que muchas veces tomamos la Biblia y la acomodamos. Aquí hay que hacer una aclaración, mis hermanos. ¿Cuál es la aclaración? La palabra dice, para los que aman a Dios, para los que aman, porque hay muchos por ahí, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y andan pecando por ahí deliberadamente, y andan haciendo lo malo, ¿ya? Entonces la palabra no dice eso, dice que para todo el mundo, la palabra no dice, todas las cosas le ayudan a bien, para todo, no, dice, el que ama a Dios. Bueno, el que habita al abrigo. ¿Qué iba a decir? Ajá, claro. Bueno, claro, eso no es así. Es que esa es la mentira que mucha gente, mucha gente se está tragando esa mentira. Entonces fíjese, y la misma palabra dice, si me amas, dice Jehová, si me amas, mi palabra guardarás, si me amas. Porque a veces decimos que amamos a Dios y no, eso es falso. Porque no estamos haciendo lo que dice la palabra. ¿Oyó? Y entonces, mire que Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Dios tiene su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no quiere lo que dice el verso 17 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice,
que digas y digas en tu corazón, mire esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Fíjese, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y muchos hombres se están echando la soga al cuello. Hoy en día, muchas mujeres y muchos predicadores, pastores, evangelistas, profetas. ¿Por qué? Porque cuando Dios los empieza a usar, ya no es Dios. Sí, y ya andan con escolta y ya, bueno, se hacen amigos de, sí, se endiosan y se hacen amigos del dinero. ¿Oyó? Y ya todo es plata. Todo es plata. ¿Oyó? Y tenemos que, la verdad, tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que ser agradecidos con Dios, con lo poco, con lo mucho. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Hay un versículo que dice que, hombre, si tenemos sustento, estemos contentos. Teniendo, creo que es sustento y abrigo, dice la palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos, dice Pablo, en una de las cartas de Pablo. Entonces, mis hermanos, muchas veces, hombre, lo que tenemos, debemos ser agradecidos. Que faltan muchas cosas. Claro, yo estoy sin empleo. Faltan muchas cosas, pero tenemos que ser agradecidos con lo poquito, con lo mucho que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mire la promesa que Dios nos da. Hoy, Dios nos da esa promesa a nosotros, a la iglesia. Capítulo 8, versículo 7. Dice, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, y tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Esa promesa es para usted y para mí en este día, que nos la regala papá. Amén. Hoy yo le dije, bueno, Dios mío, háblanos, enseña. Y eso es una promesa tremenda. Así que, ¿qué tiene que hacer usted y yo tengo que hacer? Apropiarnos de esa palabra. Porque como le dije anteriormente, Dios quiere enseñarle al pueblo que aunque falte el alimento, pueden confiar en sus promesas. Pueden confiar en sus promesas. Aleluya, a su nombre. Bueno, denle un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Cristo vive. Amén. Ahora viene la parte que no nos gusta mucho. Vaya al verso 19. Verso 19 del capítulo 8 de Deuteronomio. Mire lo que dice. Estas son las consecuencias de ignorar la voz de Dios. Hoy Dios nos está hablando a usted y a mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, yo lo creo. Pero dice Dios, también dice hoy, y así dice el Espíritu Santo a la iglesia, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y así como las naciones que Jehová destruyó delante de nosotros, así pereceremos, por cuanto no habremos atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ahí está la palabra. Fíjese que todas estas promesas tienen una condición. Todas estas promesas tienen condición. La que le hizo, el pacto que Dios hizo con David, eso no tiene condición. Fíjese, y si usted se da cuenta, los reyes que siguieron después de David, algunos hicieron lo malo, pero ¿qué dice la palabra? ¿Por qué? Por el pacto, por amor a su siervo David. ¿Sí o no? Así dice. Por amor. Porque es que como Dios le prometió a David algo, que nunca faltaría quien se sentase en el trono de Israel.
Entonces, mis hermanos, Dios nos hace un llamado a escuchar su voz. Si nosotros no escuchamos su voz, entonces vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Ahora vamos al libro de Jeremías. Bueno, ahí, si no se ha cambiado, vamos a ese libro. Hoy Dios nos está diciendo una cosa. La gloria es para Cristo. En el libro de Jeremías, capítulo 7. Hoy Dios nos está haciendo una invitación a nosotros, a la iglesia, a usted y a mí. ¿Cuál es esa invitación, mis hermanos? Jeremías capítulo 7, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Repita ese versículo conmigo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Fíjese, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. O sea, eso es un resumen de lo que hemos visto. Mejorad vuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo y qué está haciendo usted? Bueno, yo lo sé y usted lo sabe. Amén. Cada quien sabe qué está haciendo. Porque aquí al hombre de pronto podemos engañarlo, pero a Dios nadie lo engaña. Y usted sabe lo que está haciendo. Si usted está pecando o yo estoy pecando, usted lo sabe, yo lo sé. La palabra dice que los ojos de Jehová están mirando todo. Están en todo lugar mirando. Eso es como a los buenos y a los malos. Y Dios, es como si Dios estuviera, como si yo ahora mismo estoy mirando esta palabra. Estoy viendo todo lo que dice aquí. Así Dios nos ve desde allá arriba, todo claritico. Claritico Dios nos está viendo. Y hoy Dios nos está diciendo, hombre, mejoren sus caminos. Los caminos donde usted está mal, mejórelo. Y vuestras obras. Y además, también Dios nos está diciendo algo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y verso 18, dice, ya lo tenemos, Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por todos los santos, dice, orando en todo tiempo. Esa hermana de Cartagena estuvo 2 años sin empleo. ¿Por qué? Ella le preguntó a Dios y Dios le contestó un día. No le digo que le contestó enseguida, no sé si fue en un mes o si fue en un año, pero Dios le contestó y le dijo, lo que pasa es que yo quiero llevarte a otro nivel y yo necesitaba que tú tuvieras ese tiempo conmigo. Y si ibas a estar trabajando no tenías tiempo. Y esos son los afanes de hoy en día, mi hermano y mi hermana. Hoy en día esos son los afanes del hombre. Mucha gente, le digo, muchos de nosotros gastamos tiempo en nuestro trabajo, en otras cosas, y el tiempo de Dios ¿dónde está? Eso es una exhortación que Dios me está haciendo a mí, nos está haciendo a todos nosotros, que busquemos más de Dios. ¿Qué me decía la hermana? Que Dios se metió, que ella se metió con Dios en ese tiempo y Dios le dio cosas. Dios le dio autoridad para ciertas cosas. Y es así, esto es un proceso. Nada con Dios, la hija de ella, que mientras estábamos alabando, mientras ella estaba orando, después que oró por mí, estábamos ahí alabando a Dios. La hija canta muy bonito. Y yo al final le decía a ella, tremendo ministerio de alabanza que tú tienes, tremendo ministerio. Ese es tremendo ministerio. No solamente el pastor, no solamente el predicador
puede echar fuera a los demonios con la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús. No solamente. En la alabanza también se pueden romper las cadenas. La gente se puede sanar. Pueden ser libres. No solamente. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. A mí Dios me dio dos palabras. Una me la dio primero, luego la otra. Las palabras son, Segunda de Crónicas capítulo 20. Habla del rey Josafat. Cuando Josafat se entera de que viene un gran ejército, una cantidad de gente hacia él, a destruirlo. Así es. Incluso venía creo que el pueblo de Edom también, ahí, los moabitas. Él se entera de eso, Dios mío, que uno se entere que lo van a ir a matar. Usted tiene que asustarse. No me diga que no. ¿Quién no? Usted puede ser muy cristiano, lo que sea, pero usted se asusta. ¿Pero qué se asusta? Se asusta esto. Porque ahí tenemos el ejemplo de Cristo. La palabra nos dice que cuando Cristo estaba allá en el monte orando, las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y dice que el mismo Cristo dice, estoy angustiado hasta la muerte. Mi alma está angustiada, bueno, hasta la muerte. ¿Será que, qué fue en otras palabras, qué fue lo que se angustió? La carne. Es imposible que Jesús, siendo Dios, se vaya a angustiar. Eso es imposible. Pero la carne sí se angustió. Y por eso es que esta es la que muchas veces nos impide. Por eso la palabra dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya? Entonces, gloria a Dios. Sí, claro. Y aquí está el problema. Aquí está el problema. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que saber que así como Josafat, ¿qué hizo Josafat? Josafat fue y consultó al profeta, fue donde el profeta para que consultara a Jehová. Y él dice la palabra que mandó a unas personas adelante. ¿Quiénes eran los que iban primero? Los que estaban armados, con espada. Los que cantaban. Entonces muchas veces, si usted quiere ver la gloria de Dios, póngase a cantar. Póngase a cantar, que algo pasa ahí. Yo de Dios mío, pero... Ah, gloria a Dios. Amén. Bueno, yo hoy dije, me va a tocar cantar a mí, hombre. Nah, Dios mío. Yo no quería, no, voy a ser sincero. Yo no quería, pero me tocó. Gloria a Dios. Y después dije, Dios mío, ¿por qué? Porque de verdad, hermano, estaba cansado. Yo llegué esta tarde como a las 4. Llegué. Entonces me sentía un poquito cansado, físicamente. Amén. Pero fíjese, yo no sé, de pronto yo no me di cuenta, pero mientras cantábamos, mientras alabábamos, Dios me pudo. Ya me siento bien, gracias a Dios. Luego, la otra palabra, Segunda de Reyes, capítulo 3. Ahí tenemos otro ejemplo. El mismo Eliseo, ¿se acuerdan que lo leímos? Que decía, tráeme un tañedor, o sea, tráeme un músico, uno que alabe. Y mientras alababa, la gloria de Dios descendió. ¿Oyó? Eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tenerlo claro, que en la alabanza hay poder. Y esta jovencita, ella me decía, ay, pero es que esto es difícil. Es que ha sido difícil. Yo he tenido esas visiones que tú dices. Yo he tenido esas visiones desde hace rato. Imagínense, yo creo que esa señora tiene años en el Evangelio. Entonces yo le dije, lo que pasa es que nada de lo que se obtiene con Dios es gratis. Si usted va donde Satanás, él le da, pero después se las cobra. Después se las cobra y bien caro. Con Dios las cosas no son tan fáciles. Por eso es que lo del mundo es fácil. Es facilito. ¿Ya? Pero con Dios no es así. Con Dios hay que lucharlo. Hay que pelear. Y hoy, hermano, Dios nos está llamando
a que tengamos más búsqueda. Más búsqueda. Me está diciendo a mí la palabra que busque más de Dios. Porque Dios nos quiere preparar. Ya estos son los tiempos. Ya no, claro, ya no hay más. O sea, no esté esperando y que voy a esperar ahorita que ya me pongan, que pase este tiempo o que me pongan acá a servir en la iglesia. Si usted no está sirviendo en la iglesia, bueno, sirva en algo. Y dale a Dios a ver en qué quiere que sirva. Claro. Allá en Cartagena nosotros predicamos en los barrios y la verdad es que es tremendo porque cuando usted predica, de pronto aquí es fácil, pero vaya y predica afuera para que sepa lo que es bueno. Cuando usted predica afuera se expone ¿a qué? A que no le presten atención, a que lo ignoren. Un día predicó un hermano allá, sí, claro, con un parlante y con micrófono, sí, porque si no, ahí nos rajamos la voz, eso no se escucha. Si esos barrios tienen unos por allá música y otros con su bulla por allá. Y yo estaba a cargo de ese ministerio del evangelismo. Entonces le tocó a un hermano. Dije, bueno, mi hermano, dale, aquí está. Y él, que también le gusta eso, empezó a predicar. Miren, cuando terminó de predicar, me entregó el micrófono y yo lo veo por acá, empieza a llorar. A llorar, un hombre llorando ahí como un niño, llorando y llorando. Y yo fui allá y yo le decía a una hermana, a una mujer, yo le dije, mira, ve allá, hombre, anímalo. No, ves tú. O sea, a mí como que me daba pena porque anímalo. Hombre, haz algo allá. No, ves tú, yo no. Yo voy donde el hermano, yo le dije, mi hermano, hombre, ánimo, mi hermano. Ánimo mi hermano, que no te preocupes, que nada, la palabra dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, algo queda, así sea una cosita pequeña, una letra, pero algo quedó. Hombre, y el tipo llorando, man. Pero fíjense que no es fácil. Entonces, mi hermano, ¿qué ministerio tiene usted? Bueno, usted lo sabe. Lo que le digo es que si usted quiere algo, si usted aspira a que Dios lo use, tiene que pelearlo, porque si no, seguirá todo el tiempo aquí lo mismo. En la misma silla, sentándose en el mismo lugar, calentando la banca simplemente. Aleluya. Y entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? No estamos sirviendo de edificación al pueblo de Dios. Dios está levantando hoy muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños. Como le decía ayer a una hermana, y con esto ya termino, de que nadie es indispensable para Dios. Nadie. Olvídese de eso. Si usted piensa eso, si usted piensa que si usted se va de aquí de la iglesia, ay, ¿cómo van a hacer los hermanos? Olvídese de eso. Olvídese de eso. Porque Dios levanta a otro. Dios, cuando Moisés se murió, le dijo a Josué, mi hermano, antes de morir le dijo, ve y úngeme, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que si uno se muere y si uno se va de la iglesia y si uno está muerto espiritualmente, Dios dice, bueno, voy a levantar este que sí estoy viendo que está buscando. Así que olvídese, nosotros no somos indispensables para Dios. Entonces, el único indispensable es Cristo. Sí, amén. Entonces, así le decía a una hermana ayer. Le decía, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Por eso, toda esta palabra. Dios tiene un propósito. Dios quiere más búsqueda de nosotros. Porque tiene un propósito. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios y si nosotros no nos disponemos, entonces Dios dice, como la palabra que leía el pastor, donde dice, espérate que cabe alrededor y lo abone. Y si no da fruto, bueno, ya. Córtalo. Amén. Bueno, le damos la gloria a Dios. Esta es la palabra que hoy Dios nos ha regalado. Y le pido a Dios que esta palabra no se caiga en mi vida, que no se caiga en sus vidas, sino que podamos ver la diferencia. Que podamos ver el cambio en mi vida, que yo pueda ver mi cambio. Yo sé lo que tengo que hacer.
usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, así que vamos a orar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para entregar el tiempo de la palabra y luego entonces oramos por las ofrendas. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Gloria a Dios.